Un ranchero solitario publicó un anuncio buscando un peón de rancho. Pero llegó una chica sin zapatos y se quedó para siempre. Territorio de Wyoming, invierno de 1871. El viento aullaba abajo por las llanuras vacías, arrastrando remolinos de nieve a través de los matorrales quebradizos y sobre los postes de cerca caídos. El cielo era un lavado pálido de acero. A lo lejos, las montañas parecían huesos congelados. Randy Ross se ajustó el abrigo y salió al porche de su casa ranchera, con las botas crujiendo el hielo. Un sol pálido flotaba como un secreto detrás de nubes grises, sin dar calor. Tenía 32 años, con el aspecto delgado y afilado de un hombre acostumbrado a perder más de lo que ganaba. 4 años atrás, la guerra le había quitado la juventud. Ese mismo otoño el parto se llevó a su esposa. Desde entonces, el silencio había sido su compañero más cercano. El rancho seguía adelante solo porque él lo hacía. Los caballos necesitaban comida. Las cercas necesitaban reparación. El dolor no detenía la nieve, y el hambre no le importaba la tristeza. La tierra se extendía interminable en todas direcciones, amplia y azotada por el viento, muy parecida al corazón dentro de su pecho. Apenas hablaba estos días, salvo en los raros viajes al pueblo por alimento o sal, o las cartas ocasionales que enviaba. Esa semana había clavado un aviso en el poste fuera de la tienda general de Dry Hollow. Escrito a mano, ordenado y simple: se necesita peón de rancho, habitación y comida proporcionadas, pago justo. Preguntar en Rancho Row. No esperaba mucho. La mayoría de la gente se dirigía al oeste por oro o al sur por las rutas de ganado. Pocos querían paliar estiércol en la nieve de Wyoming. Ver de regreso del pueblo, Randy vio a una chica delgada, joven tal vez de 19 años, sentada en el escalón fuera de la panadería. No llevaba zapatos. Sus pies estaban envueltos en arpillera y cordel. Su abrigo parecía sacado de un muerto. No decía nada. Mantenía la barbilla baja, sus ojos fijos en la tierra, pero cuando el paso, levantó la vista solo un segundo. Algo en sus ojos, azul grisáceos como agua del lago descongelándose, lo detuvo en seco. No había nada en ellos, ni súplica, ni miedo, ni esperanza, solo silencio. Siguió cabalgando, pero esa noche, el viento aulló más fuerte. La nieve golpeaba las ventanas como si alguien llamara. Randy estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando el fuego, sosteniendo un viejo pañuelo entre los dedos. Su esposa lo había bordado con "no me olvides". Le había sobrevivido. Lo guardaba en el bolsillo del pecho de su abrigo, cerca del corazón. Siempre lo había hecho. No había planeado pensar de nuevo en la chica. Sin embargo, horas después, mientras cepillaba a los caballos en el establo, su imagen volvió, descalza y quieta. Se quedó con él durante la cena y hasta el sueño. Ver pasó un día, luego 2, el cielo se oscureció. La tercera tarde la nieve empezó a caer en copos gruesos y silenciosos, cubriendo la tierra con un sudario lento. Estaba cargando un fardo de heno hacia el establo cuando lo oyó, un golpe. Débil, casi nada. Luego otro. Abrió la puerta del establo. Allí estaba ella, la chica, envuelta en el mismo abrigo, los ojos ahora al nivel, el cabello mojado pegado a las mejillas. Sus pies aún descalzos bajo el cordel y los trapos se ponían rojos por el frío. Ver 5 hizo aviso, dijo, con voz ronca. Puedo limpiar establos, ensillar un caballo. No robo, no miento, solo necesito comida y un lugar donde dormir. Randy la miró fijamente. Ella se irguió desafiante a pesar del temblor en sus extremidades. Ver, me llamó Denise. Él no dijo nada al principio. La nieve giraba a su alrededor. Ver, entra, dijo finalmente apartándose. Antes de que se te congelen los pies. Ver, y así llegó ella, sin invitación, sin zapatos e inolvidable. A la mañana siguiente de su llegada, Denise ya estaba afuera antes de que Randy saliera de la casa. Una niebla gris suave colgaba en el aire frío. La nieve aún cubría la tierra, aunque el establo la había mantenido seca durante la noche. Había dormido en un montón de paja junto a la yegua más joven, acurrucada como algo pequeño y frágil. Randy la encontró acarreando agua del pozo con ambas manos, mangas arremangadas, rostro pálido y enrojecido por el viento. No tienes que hacer eso, dijo él secamente. Ella lo miró de reojo, pero no paró. Dije que trabajaría, respondió. Y pienso cumplir el trato. La sintió brevemente y se alejó. No había planeado dejarla quedarse más de un día, solo lo suficiente para que pasara la tormenta, pero ella no dijo nada más sobre irse, y él nunca le dijo que se fuera. Se movía en silencio,
con una especie de economía precisa. Nunca vagaba por la casa. Nunca hacía preguntas. Cuando Randy le llevó un tazón de guisado esa primera noche, lo tomó con ambas manos y susurró, «Gracias». Como alguien que no había dicho esas palabras en años, pero la dejó seguir durmiendo en el establo. Ella nunca se quejó. Al amanecer siempre encontraba los establos limpios, los cubos llenos, los arneses alineados con orden. Notó también que la silla de su caballo negro, una que llevaba un mes queriendo reparar, había sido cosida en la esquina trasera con hilo apretado y uniforme. Denise no hablaba mucho de su pasado, ni siquiera cuando preguntaba. Una vez dijo simplemente, «He hecho trabajos más duros que este». Otra vez, cuando la encontró descalza de nuevo en la nieve fuera del establo, la regañó, brusco, más preocupado que enojado. «¿Quieres perder los dedos de los pies?». Pero ella se encogió de hombros, quitándose paja de la falda. «Nunca tuve zapatos que me quedaran bien. Me muevo mejor sin ellos». Ver para el tercer día, se había hecho pequeña pero útil. Se mantenía aparte pero llevaba agua tibia a la casa cuando veía que el fuego se había apagado. No hablaba a menos que le hablaran, pero sus ojos lo notaban todo. Randy empezó a dejar pequeñas tareas sin hacer solo para ver si ella las detectaba. Siempre lo hacía. Se encontró observándola más de lo que pretendía. La forma en que sus dedos se movían al torcer cuerda, como se detenía antes de abrir una puerta, como esperando algo malo detrás. Había una suavidad en ella cuando pensaba que nadie la veía. Cuando se arrodillaba para acariciar a los perros, o se quedaba quieta al atardecer, mirando hacia las colinas. Aún así, Randy se mantuvo distante, no hostil, pero tampoco abierto. Un hombre que había enterrado su corazón profundo bajo la tierra de la pradera no podía desenterrarlo tan rápido. Sin embargo, algo en su presencia alteraba el silencio que había gobernado su vida por demasiado tiempo. Entonces, una tarde tardía, la vio haciendo algo que lo detuvo en seco. La luz se desvanecía, los copos de nieve apenas empezaban a caer de nuevo. Randy entró al establo en silencio, queriendo tomar un farol. Lo que vio lo hizo congelarse en la puerta. Denise estaba sentada en un faro de heno, agulla y hilo en mano. Tenía su viejo abrigo sobre el regazo, el de los puños rotos y codos gastados. Con cuidado, con delicadeza, estaba cosiendo la tela cerrada con hilo oscuro y movimientos deliberados. Pero el hilo no era común. Era una tira arrancada de su propio vestido. Vio el borde deshilachado, algodón gris suave. El dobladido de su falda colgaba desigual ahora, y sus rodillas estaban rojas por la exposición. Pero ella no lo vio observándola. Sus labios se movían en silencio, tal vez susurrando para sí misma, tal vez rezando. Sus ojos estaban concentrados. No era el acto de alguien buscando favor. Era el acto callado de alguien intentando devolver lo poco que tenía. Randy no dijo nada. Retrocedió fuera del establo y dejó que la puerta se cerrara suavemente detrás de él. Esa noche, cuando ella entró a la casa para rellenar el enero, encontró la estufa del cuarto de almacenamiento ya encendida. Una manta gruesa estaba doblada sobre una silla al lado, y sin una palabra, él asintió hacia la silla. «Duerme aquí esta noche», dijo. «El establo está demasiado frío». Denise lo miró, luego al fuego, luego a la manta. Sus ojos brillaron, pero no lloró. Solo asintió. «Gracias». Randy no respondió. Se dio la vuelta y volvió a la cocina. Pero esa noche permaneció despierto más tiempo de lo usual mirando el techo, oyendo el leve crepitar del fuego a través de las paredes, y por primera vez en años, no se sintió completamente solo. El cuarto de almacenamiento era pequeño y olía levemente a cedro y lana vieja. Pero para Denise era más que un cuarto. Era el primer espacio en su vida con una puerta que cerraba y un cerrojo que funcionaba desde adentro. Había una cama angosta contra la pared con una colcha limpia doblada encima. Una sola lámpara de aceite colgaba de un gancho y al lado un estante con una taza y una palangana de lata. Nadie le había dicho que se mudara, pero cuando entró esa tarde y encontró sus pocas cosas ya dobladas en la esquina entendió. Durmió esa noche como no había dormido en años, sin las botas atadas a los tobillos, sin la mano aferrada a un cuchillo bajo la manta. Solo sueño. Los días se volvieron un poco más cálidos, aunque el aire aún mordía cuando soplaba el viento. Randy empezó a dejarla montar. Al principio, caminaba junto al caballo, sosteniendo las riendas mientras ella se sentaba torpe en la silla. Se tambaleaba, luego se deslizaba, cayendo en un enredo de extremidades y un grito en el heno seco. Randy se volvió esperando un gemido, pero lo que salió fue una risa. Ligera, brillante. Los sorprendió a ambos. Denise rodó sobre su espalda, aun riendo, los cabos de su cabello cubiertos de valla. «Creo que no soy buena gente», dijo entre sonrisas. Randy soltó una carcajada antes de poder evitarlo.
Se sintió como si su propia voz no hubiera reído en 100 años, pero lo intentaron una y otra vez. Para la quinta vez, ella cabalgaba sola en círculos lentos y cuidadosos, la espalda más recta, los ojos brillando de orgullo. Una noche, mientras limpiaba han pescado junto al pozo, Denise preguntó si podía intentar hornear algo. Randy se encogió de hombros. No he comido un bizcocho decente en años, dijo. Ver la cocina olió a harina de maíz y grasa salada esa noche. Los bizcochos eran desiguales, un poco quemados, pero cuando dio un mordisco, Randy se detuvo, luego alcanzó otro. Denise se inclinó hacia adelante, observándolo. Ver. ¿Y bien? Preguntó. Ver tragó. Ver, mejor que cualquier cosa que yo haya cocinado. Su sonrisa duró toda la cena. Él no le dijo que no había comido así desde que su esposa murió. El ritmo de los días cambió. Denise seguía con las tareas, pero ahora Randy se detenía para mostrarle trucos con los caballos, como detectar enfermedades temprano, como reparar alambrados sin reemplazar toda la línea. Ella escuchaba con la concentración callada de alguien que sabía memorizar la supervivencia. Brown no había preguntas, ni de ella ni de él, pero el silencio entre ellos cambió. Se volvió más cálido, más suave. Luego llegó la noche en que el cielo se abrió. El viento se levantó justo después del atardecer, trayendo olor a hielo. A medianoche, la puerta del establo se azotó tan fuerte que los despertó a ambos. Randy agarró su abrigo, pero Denise ya estaba afuera. Ver la yegua había entrado en parto temprano. El potro estaba atascado, las patas dobladas torpes. Randy llegó justo cuando ella se arrodillaba, brazos descalzos trabajando bajo el vientre de la yegua. Respira mal, murmuró Denise. Está esforzándose. Ver, déjame a mí, empezó él, pero ella negó con la cabeza. Ver, yo puedo, dijo. Solo sostén el farol. Ver sostuvo la luz. Ella trabajó con manos temblorosas, susurrando algo bajo y constante a la yegua. Finalmente, el potro salió libre, resbaladizo y tembloroso. Denise lo cercó, limpiándolo con un trapo, lo acunó como a un niño. La yegua relinchó débilmente. Denise apoyó su frente contra el flanco del caballo, ojos cerrados. Ver Randy no dijo nada, solo miró. A la mañana siguiente el sol rompió a través del vidrio escarchado. Denise despertó con el olor a lena ya quemándose en la estufa junto a su cama. Cuando abrió la puerta al pasillo, casi tropieza. Un par de botas estaban colocadas ordenadamente fuera de su cuarto. No cualquier botas, hechas a mano, cosidas de cuero real. Las suelas forradas de lana, y eran pequeñas, perfectas para sus pies, pero las miró largo rato antes de arrodillarse. Una mano se extendió, temblando ligeramente. Pasó los dedos por las costuras. Luego, lentamente, llevó la mano a su pecho, presionando la plana donde latía su corazón. Pero nadie le había hecho algo antes. No así, no por cariño, no por gentileza. Ver Denise no se las probó. Todavía no. Las levantó, volvió adentro y las colocó con cuidado debajo de su cama, donde podía verlas cada noche antes de dormir. El viento sacudía las contraventanas. En algún lugar de la pradera, un coyote aulló, largo y hueco. Dentro, el fuego ardía abajo, proyectando sombras parpadeantes en las paredes de madera. Era cerca de medianoche cuando Randy se removió en su cama, medio despierto, sin saber que lo había sacado del sueño. Entonces lo oyó, un llanto ahogado, no fuerte, pero agudo, como si alguien hubiera sido herido en sueños. Agarró su abrigo y entró al pasillo. La luz bajo la puerta de Denise estaba apagada, pero el llanto vino de nuevo, más bajo esta vez. Abrió la puerta con cuidado. Ella estaba sentada en el piso, rodillas contra el pecho, brazos alrededor de ellas, temblando. Su manta estaba tirada cerca, enredada como si la hubiera peleado. Su camisa colgaba suelta, y cuando se volvió hacia él, la lámpara que él sostenía iluminó su espalda. Una cicatriz irregular corría desde su hombro izquierdo hasta la columna, larga, pálida y áspera, vieja pero no olvidada. Se volvió rápido, sobresaltada. Su respiración salía en ráfagas cortas, como si hubiera estado corriendo en un sueño. «Estoy bien», susurró. Randy no se movió, su voz salió baja de «¿Qué te pasó?» Denise dudó. Luego, como si el peso del silencio hubiera presionado demasiado, habló. «Mi madre era apache, mi padre mexicano. Se conocieron cuando a ella la estaban echando de sus tierras. Él trabajaba en el ferrocarril, vino del norte. No tenían nada, pero intentaron hacer una vida en las sombras. Los atraparon. A mi padre lo colgaron por robar una mula que nunca tocó.
A mi madre la enviaron al sur. Nunca la volví a ver. Miró hacia la esquina del cuarto. Su voz se había vuelto plana. Ver, me vendieron a un ranchero en Utah. Un hombre blanco dijo que podía cocinar y limpiar y quedarme en el establo. Tenía 12 años. A los 16 ya sabía más. Me azotó una vez por romper un plato. Esa, señaló la cicatriz, fue la segunda vez. Pero la mandíbula de Randy se tensó. Fingí estar muerta durante un incendio, continuó. Me metí bajo las tablas, dejé que el humo ennegreciera mi cara. Pensaron que me quemé. Caminé 3 días descalza antes de volver a pedir pan. Pero miró entonces, encontrando sus ojos. Mi nombre no es Denise. No recuerdo el primero. La última persona que me llamó algo amable murió demasiado pronto. El silencio que siguió fue profundo y amplio. Randy no preguntó más. Retrocedió sin una palabra y cerró la puerta suavemente detrás de él. A la mañana siguiente fue al viejo cobertizo cerca del corral. Allí, bajo una lona, había un montón de tablas gruesas de roble, madera que no había tocado desde aquella primavera 4 años atrás, cuando planeaba construir una cuna para un hijo que no sobrevivió al parto, para un futuro que desapareció antes de empezar. Trabajó todo el día, hablando poco. Al atardecer, un armazón estaba en la esquina del cuarto de Denise, pesado, lijado liso, sólido como la tierra misma. Una cama de verdad, no una cama angosta, no un montón de paja. Una cama hecha por las manos de un hombre para alguien que quería proteger. Esa noche, mientras ella miraba fijamente, Randy estaba en la puerta, brazos cruzados. Ver, no se va a romper, dijo. Nunca. Ella asintió sin palabras. Luego, tras una larga pausa, dio un paso adelante y extendió la mano. Randy tomó su mano con gentileza en sus dedos calosos, rozando los de ella. No habló, no necesitaba hacerlo. Su agarre se apretó, no brusco sino firme. Una promesa, no una pregunta. Una espera, no un consuelo. Ver, ya no tienes que huir. La nieve empezó a derretirse en parches, revelando caminos de tierra y huellas de cascos embarradas que entraban y salían del pueblo. Con la cercanía de la primavera llegaron días más largos, y con ellos lenguas sueltas por demasiado tiempo y poco negocio. Al principio fueron solo miradas, algunos hombres quitándose el sombrero con sonrisas que no llegaban a los ojos. Un par de mujeres que antes saludaban cortésmente ahora daban la espalda cuando Randy pasaba por la tienda general. Una mañana en la tienda de forraje. Es dependiente tiró un saco de avena y murmuró entre dientes, ¡qué vergüenza! El tipo de chica que un hombre trae a su casa estos días. Ver los ojos de Randy se entrecerraron, pero no dijo nada. No tardó en correr la voz. La gente susurraba sobre la chica en su establo, la llamaban mestiza, sangre salvaje, parchada. Algunos decían que Randy se había ablandado, otros que era impío. Pero los peores la llamaban posesión, algo que había comprado, no salvado. Denise se quedó en el rancho, nunca pidiendo ir al pueblo. Sintió el cambio. Lo sentía en cómo los perros ladraban más fuerte cuando jinetes pasaban demasiado cerca, como la correspondencia llegaba más lenta y como la voz de Randy, ya callada, se había vuelto más tensa en los bordes. Luego, un martes cerca del atardecer, un jinete se acercó mientras Randy reparaba un poste de cerca junto al arroyo cerca del camino principal. El hombre desmontó con un movimiento practicado y se apoyó contra el abrevadero como si le perteneciera. Vaya caray, dijo escupiendo a un lado. Pensé que te miraba familiar. Ver, Randy lo observó. Botas polvorientas, abrigo largo, sombrero maltrecho bajado. Pero Randy conocía el tipo, peón de rancho de camino, un hombre que había vivido demasiado tiempo del látigo y muy poco de su conciencia. Ver, ¿estás bien? No estoy de humor, dijo Randy. Ver, el hombre sonrió. Ver, estoy ahora, la chiquilla con la boca bien cerrada y esos ojos oscuros. Me acuerdo de esa muchacha. Calada pero no tonta. Aguantaba los golpes mejor que la mayoría. Ver, Randy se puso de pie. El hombre se acercó más, bajando la voz. Ver, se escapó, ¿sabes? Pertenece a un rancho 3 condados más allá. Tienen papeles de propiedad y todo. Seguro. O te contó una historia triste. Siempre lo hacen, pero es mía para reclamar. Ver, Randy no parpadeó. Ver, no está en venta. El hombre se encogió de hombros. Ver, no es tu decisión. Y entonces, en un movimiento rápido, el puño de Randy conectó con la mandíbula del hombre. Se oyó un crujido enfermo, un chasquido de hueso y cartílago. Sangre salpicó la madera del abrevadero. El hombre retrocedió tambaleándose, gimiendo, cayendo de rodillas. Pero Randy avanzó, puños encerrados. Ella pertenece aquí, dijo fríamente, de pie sobre él. Y tú, no tienes suficiente tierra para enterrar tu cuerpo si te vuelvo a ver.
El hombre levantó la vista, sangre goteando de su nariz, luego se puso de pie tambaleante y se dirigió a su caballo. No montó limpio. Se alejó encorvado, la cara un desastre de rojo y polvo. 2 días después, un diputado del pueblo llegó al rancho Ver. ¿Sabes quién era?, preguntó el diputado, bajando del caballo. Dice que lo agrediste. Pero Randy no lo negó. Ver, amenazó a alguien bajo mi techo, pero el diputado se veía incómodo. Hay rumores de que estás albergando a alguien sin papeles, una chica. Sin registros, sin nombre, sin derecho a estar aquí. Sería mejor para ambos si se fuera. Ver, Randy lo miró fijo y largo. Ver, no se va a ir a ningún lado, dijo. El diputado suspiró rascándose el cuello. Ver, bueno, entonces no les des otra excusa. Ver se fue sin entregar ninguna orden. Esa noche, Randy entró a la cocina, se sentó frente a Denise y se sirvió una taza de café. Creo que podría haber problemas, dijo. Pero Denise no se inmutó. Ver, siempre los hubo, dijo suavemente. Solo que tú no los veas hasta ahora. Pero el frío había regresado temprano, cubriendo las ventanas y endureciendo la tierra. Denise estaba junto a la cerca del establo al amanecer, brazos cruzados con fuerza, ojos fijos en las colinas lejanas. No había dormido. Randy tampoco. Pero había estado calada 10 enteros, demasiado calada, sin tarear en la cocina, sin risas en el establo. La lena seguía cortada, los animales seguían alimentados, pero se movía como alguien ya a medio camino de irse. Randy conocía las señales. Las había visto una vez en su esposa justo antes de que le dijera que temía no pasar el invierno. Esa misma quietud, esa misma resignación. Pero cuando Denise entró a la casa esa mañana, no se sentó. Se quedó junto a la puerta, abrigo en manos, ojos secos pero hinchados. Ver, tengo que irme. Ver, Randy dejó su café lentamente. No tienes. Ver, sí, dijo apenas un susurro. No puedo hacer que pierdas este lugar. No por mí. Ya están vigilando. Encontrarán la forma de quitártelo. No quiero ser la razón. Ver, tú no eres la razón de nada malo aquí, dijo Randy. Tú no decides eso, respondió ella, ojos brillando. Entré a tu vida descalza. La gente me ve y ve un problema que no pediste. No me importa un carajo lo que vea la gente. Ver, pero a mí sí. Ver, Randy se puso de pie, puños apretados a los costados. ¿Entonces qué? ¿Te vas caminando al frío otra vez? ¿A dónde estabas? ¿Crees que duermo mejor sin saber si estás muerta en una zanja? Prefiero estar en ningún lado a hacer lo que te arruina, dijo ella, pero el silencio que siguió corto como hielo. Randy pasó junto a ella hacia el pequeño baúl de almacenamiento cerca de la puerta. Lo abrió y sacó una vieja alforja de cuero. Dentro puso un pan de maíz envuelto, una lata de carne seca y una bolsita de monedas, lo poco que le sobraba. Luego, sin mirarla, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el pañuelo, blanco, bordado con no me olvides azules desvaídos. Su esposa lo había cosido el año antes de morir. Lo dobló una vez, luego otra, y lo guardó en la alforja. Se la entregó a Denise. A Ver, ella miró el paquete como si pesara más que una silla de montar. Su mano se extendió lentamente, dedos rozando el cuero. Luego su respiración se quebró. Lágrimas rodaron por sus mejillas, calientes y silenciosas. Ver no dijo gracias. No necesitaba hacerlo. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Ver, esa noche, Randy se sentó en la cocina con la lámpara baja. No comió, no bebió. Las paredes parecían gemir más fuerte sin sus pasos sobre las tablas del piso. Alguna hora cerca de la medianoche, la nieve empezó de nuevo. Copos gruesos y silenciosos pasaban por la ventana. Randy se levantó de la silla, se puso las botas y salió al establo. Se quedó allí en el frío, apoyado contra el poste del establo, mirando la puerta por donde ella había desaparecido. Se quedó toda la noche. Ver, por la mañana, el sol salió pálido e incierto. Para cuando entró al cuarto de almacenamiento, la cama estaba intacta. El fuego en la estufa se había apagado hace rato. Pero cerca de la puerta, justo donde las había dejado, las botas que hizo para ella seguían allí, aún calientes. La nieve llegó temprano ese año, feroz e implacable. Enterró las colinas, congeló los abrevaderos, endureció la tierra como hierro. El rancho, que una vez zumbaba con rutina callada, cayó en el abandono. Ver, Randy se movía por él como un fantasma. Ya no hablaba con los animales. Dejó que el heno se agotara. La cerca en la loma sur se inclinó días antes de que lo notara, y aún entonces solo la miró. Luego se dio la vuelta. Los caballos se enfermaron. El techo del establo goteaba. Dejó de repararlo. Comía poco, dormía menos. El fuego en la estufa apenas duraba la noche. Se decía a sí mismo que ella había elegido
que estaba más segura dondequiera que hubiera ido. Pero el silencio que dejó no era el silencio de paz, era hueco muerto. Algunas noches se sentaba en el porche, envuelto en una manta, escuchando el viento moverse por el pasto congelado, preguntándose si tal vez ella nunca había existido. Luego una tarde gris, fría y quebradiza lo oyó. 3 golpes, suaves, apenas audibles, sobre el chirrido del molino. Se levantó de la silla, corazón latiendo demasiado rápido, cruzó el piso en 3 zancadas largas y abrió la puerta. Allí estaba ella, Denise. Cabello revuelto por el viento, ojos enrojecidos, labios agrietados, sus manos desnudas, dedos rojos y rígidos por el frío. Su abrigo era el mismo con el que había llegado la primera vez, y sus pies envueltos solo en lino y cordel. Abrió la boca para hablar, pero las palabras falaron. Lo intenté, dijo, voz temblorosa. Fui al sur. Conseguí trabajo en una cocina 2 condados más ala, pero cada noche miraba el piso y deseaba que fuera este. Intenté ser nadie. Intenté olvidar, pero no pude porque nadie me llamó por mi nombre como tú lo hiciste. Dio un paso adelante, tambaleándose en un pie. Él extendió la mano instintivamente. No sé quién soy, susurró, pero sé que no soy nada si no estoy aquí. Pero el viento sopló entre ellos, afilado e interminable. Tal de Randy no habló. Solo se movió, la levantó en sus brazos y la llevó adentro. La llevó primero al establo, no para esconderla, sino porque había sido su lugar, el único que alguna vez había sido suyo. La acostó con suavidad en el heno y envolvió sus pies en tela. Luego trajo agua y atizó la estufa. Los caballos se movieron, pero no hicieron ruido. El establo frío como estaba, tenía más calor ahora que la casa en semanas. Cuando sus manos dejaron de temblar, ella lo miró. No quería traer dolor a tu puerta, dijo. Pero alejarme de ti fue el peor dolor que sentí nunca. Randy se arrodilló a su lado. Tomó sus manos en las suyas, ásperas contra ásperas, calor contra entumecimiento. No dijo nada. En cambio, se inclinó hacia adelante, presionó sus labios suavemente en su frente. No era un beso de deseo. Era algo más antiguo, más profundo, como 2 raíces encontrándose bajo tierra congelada. Por primera vez desde que su esposa murió, Randy soltó el pasado, no olvidándolo, sino eligiendo no vivir dentro de él. La abrazó fuerte, brazos alrededor de ella como un escudo. Pero afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de ese establo, bajo vigas que habían reparado juntos, entre los animales que habían alimentado juntos, algo cálido finalmente regresó. El deshielo llegó tarde ese año, pero llegó. Los ríos se abrieron como venas bajo las colinas, y el verde finalmente empujó a través del hielo. Con la primavera llegó un azoste de cuentas, y Randy Rowe, por primera vez en años, cabalgó al pueblo con propósito en los ojos, y Denise a su lado. Ella llevaba las botas que él le hizo. Caminaron directo a la oficina legal, polvo aún pegado a sus abrigos, y Randy puso su mano plana en el escritorio del escribano. Venimos a casarnos, dijo. El escribano parpadeó, miró a Denise luego a Randy Dober. Nombre completo de Randy la miró. Ella asintió. Denise. Rowe, dijo, pero hubo una pausa. Luego el rasguño de una pluma. Los papeles se firmaron. El sello se presionó con un golpe pesado. Al atardecer la noticia se había extendido como incendio. Las mismas bocas que una vez susurraron sobre la chica salvaje en el establo ahora balbuceaban detrás de puertas cerradas. Algunos negaban con la cabeza. Otros decían que Randy había perdido la cabeza, pero él nunca bajó los ojos cuando lo cruzaban en la calle, y ella nunca soltó su mano. No pasó mucho antes de que el hombre que una vez reclamó propiedad sobre ella, el que Randy ensangrentó en el abrevadero, fuera acusado en un condado vecino por una serie de delitos. El tribunal desestimó su reclamo de propiedad. Con la ayuda de un abogado pagado con la venta del terreno norte de Randy, el nombre de Denise se volvió legal, su estatus intocable. El pueblo siguió chismeando, por supuesto, pero los chismes solo funcionan cuando las personas a las que apuntan apartan la mirada. Randy nunca apartó la mirada, y Denise ya no caminaba con los hombros encogidos. Una mañana de domingo, sin invitación enviada ni campañas de iglesia tocadas, caminaron al campo donde flores silvestres habían invadido lo que una vez fue un terreno que Randy había despejado en su dolor. Había planeado enterrarse en ese campo una vez, ahora sería algo más. Él llevaba el mismo abrigo de años, cosido y remendado por sus manos. Ella llevaba un vestido blanco sencillo con dobladillo que había cosido ella misma.
Sin encalles, sin velo, solo lino del color del cielo antes de una tormenta. Camino descalza por las flores, cada paso cuidadoso, reverente. A su alrededor flores amarillas y moradas se doblaban con el viento. Randy esperaba bajo un álamo torcido, su viejo perro a su lado. El que le había gruñido a todos menos a ella. Cuando llegó a él, tomó ambas manos en las suyas. Ver, no tengo anillo, dijo en voz baja. Ver, nunca necesite uno, respondió ella. No hubo votos leídos en voz alta, ni audiencia salvo la tierra, solo una promesa en la forma en que se quedaron quietos, firmes, mano con mano. Después, se sentaron en el campo y compartieron pan y manzanas, riendo de nada y de todo. Esa noche, Denise estaba en el porche, viendo cómo la última luz se desvanecía de las colinas. Randy se acercó por detrás, pasó su brazo alrededor de su cintura. «Bre, ¿tienes suficiente calor?», preguntó. Ella se recostó en él. «Estoy en casa», dijo, pero un hombre que lo había perdido todo. Una chica que llegó con nada más que pies descalzos y silencio, pero de dos corazones marcados por fuego y escarcha. Construyeron un hogar, una vida, y lo único que nadie podría quitarles jamás, amor. Y esa es la historia de Randy y Denise, dos almas que el mundo casi entero, que se eligieron mutuamente antes de que el mundo pudiera decir que no. Si esta historia te removió algo en el corazón, si sentiste la nieve, el silencio, el amor lento que desafió la vergüenza y el invierno por igual, entonces esto es solo el comienzo. Suscríbete a Wild West Love Stories para escuchar más romances inolvidables de la frontera indomita. Historias donde las balas falaron pero los corazones no, donde los solitarios encontraron amor en lugares donde nadie pensó buscar. Toca la campaña, únete a nuestra fogata, y recuerda, el amor como la tierra, siempre encuentra la manera.